Saludo cordial. En la unidad 1 abarcaremos el lenguaje como objeto de estudio de la lingüística. Este trabajo lo desarrollaremos Olga Cecilia Muñoz Henao, María Camila Mazo, Edison Fabián Hernández y Elio Snyder Flores del curso Cultura Lingüística, nuestra docente acompañante María del Pilar Ríos. En el tema del saber precientífico sobre el lenguaje, vimos que Ferdinand de Saussure fue uno de los pioneros para que la lingüística se consolidara como ciencia. Sus ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna del siglo XX. Por eso, Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la lingüística. En la tradición histórica de la lingüística como ciencia, el mundo griego se destaca. Allí están divididos en dos: en los naturalistas y convencionalistas. Los naturalistas eran aquellos que convenían que las palabras correspondían de manera natural a los objetos que representaban, mientras que los convencionalistas estaban acordes a que las palabras se relacionaban con cada cosa y cada cosa con una palabra. En la tradición histórica, el mundo romano actúa bajo influencias de gramáticas griegas en construcción de la gramática de la lengua latina. En el mundo medieval se acogieron a la gramática romana, ya que el latín era la lengua oficial de la Iglesia y la educación. En el Renacimiento surgen las llamadas lenguas vulgares, que eran de prestigio inferior al latín. En la Ilustración se destaca la importancia de estudiar las lenguas vernáculas con el fin de comprobar de que si existe una lengua madre única o perfecta. En el Romanticismo surgen estudios de la lingüística comparada. Allí se concibe que las lenguas tienen vida, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. A finales del siglo XX se puede demostrar que las lenguas no tienen vida, sino que van de la mano con las dinámicas socioculturales. La lingüística como ciencia moderna hace su incursión positivista desde las ciencias humanas, influyendo directamente en el pensamiento fundacional de la sociología. Emilio Durkheim fue un francés científico destacado, pionero de la sociología, que tuvo gran influencia con las ideas de Ferdinand de Saussure. En la influencia de Durkheim en la teoría del lenguaje de Ferdinand de Saussure, se habla además de la necesidad de separar la lingüística de otras ciencias. Se podría reclamar el lenguaje como objeto de estudio y de método. Ambos autores advierten sobre la importancia de descartar prenociones, preconceptos, ideas preexistentes y elementos que podrían conducir a un investigador por un camino erróneo. En 1943 se señala además que el estudio científico del lenguaje era trascendente y que era necesaria una teoría que abordara el lenguaje desde una perspectiva inmanente. La ciencia, su método y filosofía, según Mario Bunge. En ciencia existe la ciencia formal y práctica. La formal se adecua a reglas, a entes ideales y a la racionalidad. En la práctica se adecua a hechos, a lo empírico y a los entes materiales. El método científico se trata de plantear problemas, construir hipótesis, elaborar predicciones, probar hipótesis y sacar conclusiones, lo que daría resultado a una teoría. La filosofía científica es la que acepta el método científico para plantear cuestiones prácticas razonables y probar respuestas probables en todos los campos. Es fundamental para un licenciado en lengua castellana realizar un recorrido histórico, saber la historia de la lingüística, sus inicios y su proceso en el tiempo es un cimiento elemental para la pedagogía, para su formación y la que va a brindar. Los pioneros en la lingüística como ciencia nos han dejado un legado sobre lo importante que es diferenciar nuestro campo del resto y el aporte de la lengua a las demás profesiones. Las leyes, la sociología, la cultura, la investigación, la lógica, las matemáticas, la psicología, etc. Y cómo influye el lenguaje en la evolución cotidiana. Es apreciable leer y adquirir estos conocimientos que nos forman como profesionales en lengua castellana. La lingüística. La lingüística estudia las lenguas y en su forma histórica la evolución de estas. Concibe el lenguaje como facultad del hombre y el pensamiento como actividad de la mente humana. Gramática. Lengua escrita proporciona normas para el buen uso de la lengua. Crea métodos para enseñar a leer y a escribir correctamente. Semiótica. Investigación de los sistemas de comunicación. Es una ciencia que estudia los signos, los lenguajes y las características según las cuales, mediante su utilización,
En un mensaje se produce determinada significación, condicionada por las peculiaridades del receptor. Psicoanálisis. Campo de la relación de la palabra al deseo es el campo del sujeto. Dice Mazzotta, lo que la teoría psicoanalítica viene a decir de las palabras es que a nivel aún de una unidad semántica tan segura como una frase, no es seguro que haya unidad de significación. Si el objeto de la lingüística es la lengua y el de la semiótica es el signo, y los lenguajes estereotipados, el objeto del psicoanálisis es la lengua. El lenguaje, facultad específica de la especie humana. Chomsky señala la facultad del lenguaje como aspecto definitivo para diferenciar el hombre del animal. El lenguaje en estricto sentido solo se desarrolla en la especie humana. Aplicabilidad. La lingüística acompañada de sus campos es importante aplicarla como profesionales desde el saber hablar, escuchar, leer y escribir, competencias necesarias para demostrar una adecuada formación académica, además de conocer los signos o señales que nos transmiten las personas, fenómenos naturales y sonidos del medio, donde seamos capaces de leerlos y aplicarlos según la necesidad presente. Esto visto desde nuestros antepasados. La lingüística no pasa de moda, pero sí avanza en cada uno de sus campos y nos lleva a ser cada vez mejores lectores, escritores y dialectos. Indagando las propiedades del lenguaje, podemos encontrar que existen cientos de lenguas muy bien estructuradas. Es necesario que dichos idiomas, aparte de ser bien dominados, deben estar también acompañados de acciones y gestos, que den a conocer las distintas acciones dichas con las palabras. Así, estarán complementadas y transmitidas satisfactoriamente desde el emisor hasta el receptor. Es importante decir que existen emisores que le dan una utilidad muy poco significativa a dicha habilidad. El lenguaje utiliza como una estrategia fundamental para la comunicación. En relación a la forma de expresión, se analiza un constante cambio a través de las generaciones. Anteriormente las personas frecuentaban utilizar un lenguaje muy apropiado respecto al trato con el prójimo, dando a conocer una cultura muy propia de los conocimientos lingüísticos. Es importante resaltar que la fonética orienta un enfoque del estudio de los sonidos del lenguaje y su formación específica. A partir de la niñez y la adolescencia, estas etapas son desarrolladas con elementos lingüísticos nuevos, los cuales generan o transforman el lenguaje en sí. La mayoría de los seres vivos tienen una característica o código de expresión, desde los animales hasta el ser humano. Es necesario resaltar que las personas tienen ese don especial y han diseñado su propio sistema interactivo del lenguaje, transformándolo y mejorándolo cada vez más. El lenguaje en especial, la lengua castellana, con un sinfín de conceptos, logra dar a conocer un mensaje de muchas maneras, mediante oraciones sencillas o textos extensos. Analizando y reflexionando sobre algunas explicaciones del origen del lenguaje, nos damos cuenta de que éste posee un papel fundamental y trascendental en la vida de cualquier ser humano, ya que es la puerta que abre el camino de la comunicación en el medio circundante. Desde el momento del nacimiento e incluso desde el vientre de la madre, se inicia la adquisición y aprendizaje de los procesos lingüísticos. Datos curiosos sobre consultas se enfocan a que Jean Piaget destaca y caracteriza cada una de las etapas por las que pasa el niño en su evolución lingüística. Además que el lenguaje es un sistema que se aprende desde el momento de la fecundación y se da desde la construcción de fenómenos lingüísticos como el silabeo y las palabras y oraciones también. Enfocándonos en las ideologías del antropólogo lingüista estadounidense Edward Sapir, nos damos cuenta de que su teoría dice que las lenguas difieren, pero a la vez tienen unas coordenadas universales que las unifican y varían según sus signos y sentido. Es importante saber
que se debe respetar la forma en que como cada niño, joven o adulto construye significado de palabras, signos y símbolos que forman una parte de su lengua materna originaria, ya que cada pueblo, cultura o ser humano elige y crea las diversas formas de interpretación de sus estructuras lingüísticas, lo que difiere o une a las lenguas con otras. Buscando el sentido de aplicar el lenguaje a la vida cotidiana, nos damos cuenta de que este es una facultad con la cual nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Esto quiere decir que es una facultad innata en la especie humana, que está sujeto a la necesidad más valiosa, la cual es la comunicación. Existen lenguas inmersas dentro de la lengua materna que surgen por la carencia de un sentido, ejemplificando la lengua de señas y el sistema braille. Elementos de la comunicación humana. La comunicación humana es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan e interactúan entre sí para darse a conocer alguna información. Para que pueda haber un óptimo proceso comunicativo, se deben tener presente los siguientes elementos. Primero, el contexto. Todo proceso de comunicación se debe dar en ambientes apropiados en los que no haya ningún ruido que interfieran durante el proceso. Segundo, el mensaje. Es un conjunto de ideas de información que se quiere transmitir mediante palabras, teniendo en cuenta la voz, el ritmo y la expresión corporal. Tercero, el emisor. Es aquella persona que transmite el mensaje. Cuarto, el receptor. Es aquella persona que recibe el mensaje. Quinto, el canal. Es el medio por el cual se transmite el mensaje. Y existen dos tipos, el oral auditivo, que se le conoce como la comunicación verbal, y el gráfico visual, que se le conoce como comunicación no verbal. La comunicación humana dista de ser solamente un intercambio de mensajes o el compartir de un código lingüístico entre un emisor y un receptor. El estudio de los elementos presentes en la comunicación deslindan la concepción simple de identificar un emisor, un canal, un código y un receptor. Objetivos de la comunicación. Para que pueda haber un óptimo desarrollo comunicativo, se deben tener presentes los siguientes objetivos. Primero, que el receptor reciba el mensaje. Segundo, que el receptor lo interprete de manera correcta. Y tercero, que se pueda incitar a la acción. Es decir, que el receptor pueda entender el mensaje que se le envió y posteriormente actuar con relación a él. Aplicabilidad. En la vida cotidiana se aplican los elementos de la comunicación humana cuando, por ejemplo, vemos a una persona arrojar un papel al suelo en la ciudad y le pedimos el favor de recogerla, a la cual ésta se niega. Pero luego de darle a conocer los perjuicios ambientales que ocasiona la basura y la importancia del reciclaje, ésta actúa y posteriormente lo recoge.